Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me ha dejado bastante pensativo y conmovido. Estoy seguro de que a muchos de ustedes también les interesará y despertará la curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante universo de las emociones, la fama, el drama y por supuesto, el encanto de las series turcas. Específicamente vamos a analizar un vídeo que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales y que ha generado muchísima conversación, especulaciones y un torrente de sentimientos encontrados entre los fans. Estamos hablando de un clip que ha dado mucho de qué hablar, un fragmento donde vemos a la talentosísima Hande Erçel, una de las actrices más queridas, populares y exitosas de Turquía, visiblemente emocionada, al borde de las lágrimas e incluso, en algunos momentos sin poder contenerlas. La situación es que en este vídeo Hande no puede evitar conmoverse al hablar de Kerem Bürsin, su coprotagonista en la exitosísima serie que conquistó corazones alrededor del mundo, Love is in the Air. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta que resuena en la mente de los fans, la pregunta que nos impulsa a analizar y especular, ¿qué está pasando? ¿Qué significan estas lágrimas? ¿Qué hay detrás de estas palabras entrecortadas? ¿Qué secretos y emociones se esconden en este fragmento de vídeo que ha generado tanto revuelo? Así que prepárense porque hoy nos embarcaremos en un análisis profundo, detallado, que buscará comprender el contexto de estas emociones, que buscará desentrañar los misterios que envuelven este vídeo. Nos adentraremos en el terreno de la especulación, y sobre todo, nos detendremos a reflexionar sobre el profundo impacto de las relaciones, tanto en la vida real como en la ficción. Porque al final las historias que amamos, las series que nos atrapan a menudo reflejan, amplifican y nos conectan con las experiencias humanas más esenciales, el amor, la pérdida, la amistad, el anhelo, la esperanza y el dolor. Antes de que empecemos a desmenuzar el vídeo, quiero hacer un breve recordatorio y una invitación especial para todos ustedes, mis queridos seguidores. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Es completamente gratis. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas, los temas de entretenimiento más candentes, las noticias más recientes de las celebridades que admiramos y mucho más. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades y de apoyar mi trabajo. Y no olviden dejar sus likes y comentarios. Son muy importantes para mí. Y ahora sí. Vamos al meollo del asunto. Vamos a sumergirnos en este vídeo que ha generado tanta conversación. *** el vídeo, un vistazo a la vulnerabilidad ***. El vídeo que estamos analizando, y que ha generado tanto furor, es un fragmento de una entrevista o de un evento donde Hande Erçel está presente. La calidad del vídeo no es la mejor, lo que sugiere que podría ser una grabación casera, de algún fan que estaba en el lugar, o algo similar. No obstante, a pesar de la calidad, que podría ser mejor, la emoción en el rostro de Hande es indudablemente innegable, palpable. La vemos visiblemente afectada, con los ojos llorosos, humedecidos, incluso con las lágrimas brotando, y con la voz entrecortada, luchando por mantener la compostura. Es una imagen que te rompe el corazón, que te conecta con su vulnerabilidad y que te hace preguntarte qué es lo que está ocurriendo, qué le está pasando en ese momento. El fragmento de la conversación que podemos escuchar es muy breve, conciso, pero lo suficientemente revelador como para despertar nuestra curiosidad y generar una serie de interrogantes. Hande intenta hablar sobre Kerem Bürsin, y parece en varios momentos incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que siente. La emoción la embarga, la sobrepasa. En un momento específico, y que se ha replicado miles de veces en redes sociales, dice algo como, no puedo dejarlo, es imposible. Y luego las lágrimas simplemente fluyen, se desbordan, sin que pueda controlarlas. Es un momento de pura emoción, de vulnerabilidad extrema, y que nos hace sentir partícipes, de alguna manera, de lo que está sintiendo. Lamentablemente no se puede escuchar el contexto completo de la conversación, pero la frase que pronuncia, no puedo dejarlo, es imposible, es contundente y está cargada de significado. Es una frase que invita a la reflexión, que despierta la curiosidad,
y que plantea una serie de preguntas. ¿A qué se refiere exactamente Ande? ¿Se refiere a la relación que tuvo con Kerem? ¿A la conexión especial, única que compartieron? ¿O tal vez se refiere a algo más profundo, a algo que va más allá de lo evidente, a algo que solo ellos saben? En este punto es crucial recordar que Ande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron, como ya mencioné, Love is in the Air, una serie que catapultó a ambos actores a la fama internacional, y que los convirtió en ídolos de millones de personas alrededor del mundo. La química, la conexión, la magia que existía entre ellos en la pantalla, era simplemente innegable, palpable, y rápidamente se convirtió en un tema recurrente de conversación, de debate, de análisis entre los fans. La gente hablaba de la química, de la conexión que tenían, de la forma en que se miraban, de la forma en que se complementaban. Los rumores de un posible romance en la vida real no tardaron en surgir, en propagarse como pólvora entre los seguidores, y para sorpresa y alegría de muchos, estos rumores se confirmaron. Ande y Kerem comenzaron una relación que duró un tiempo, y que parecía ser muy intensa, muy apasionada, llena de romanticismo y felicidad. Se les veía juntos compartiendo momentos especiales, disfrutando de su compañía, y sus fans estaban, genuinamente encantados, felices de verlos juntos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de Hollywood, y en el mundo del espectáculo en general, la relación, lamentablemente, llegó a su fin. Los detalles de la ruptura no fueron totalmente claros, no se revelaron públicamente, pero se especuló sobre posibles diferencias en sus agendas, sobre las presiones que conlleva la fama, y sobre el impacto que esta última podía tener en su relación. La noticia de la separación sorprendió a muchos y la tristeza de los fans fue evidente, palpable, en las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo, de cariño y de nostalgia por la pareja que aparentemente había llegado a su fin. *** El vídeo, nuevas perspectivas y conexiones emocionales ***. Ahora, volviendo al vídeo que estamos analizando, las palabras de Ande, su reacción, nos ofrecen una nueva perspectiva sobre todo lo que pasó. Su vulnerabilidad, su emoción al hablar de Kerem, sugieren que la conexión que compartieron fue mucho más fuerte, más profunda de lo que muchos pudieron haber imaginado. Sugieren que su relación no fue simplemente una relación más, sino una experiencia que dejó una huella profunda, imborrable en su vida. Es posible que a pesar del tiempo transcurrido, de las circunstancias y de la distancia, todavía haya sentimientos involucrados, sentimientos que afloran en este momento de vulnerabilidad. Es fundamental, en este análisis, tener en cuenta que como meros observadores, solo estamos viendo una pequeña parte de la historia. No sabemos con exactitud qué ocurrió entre ellos, ni los detalles específicos de su relación. No conocemos en su totalidad los motivos que llevaron a la ruptura. Es fácil, muy fácil, dejarse llevar por las emociones, por las especulaciones, por las fantasías que nos construimos en la mente. Pero es fundamental, crucial, ser respetuosos con la privacidad de Ande y Kerem. Debemos ser conscientes de que son personas, seres humanos, con sentimientos, con experiencias, y que tienen derecho a proteger su intimidad, su vida personal. La reacción de Ande en el vídeo además nos da una idea de lo difícil, de lo complejo que puede ser para los actores lidiar con la fama, con la exposición mediática y con las relaciones públicas. Las personas, incluyendo a los actores, a las actrices, son seres humanos con sentimientos, con emociones, con anhelos, con miedos. A veces para ellos es complicado separar su vida personal de la imagen que proyectan al público, de la imagen que construyen para sus fans. La presión de los medios, las expectativas de los seguidores, el escrutinio constante de la prensa y de las redes sociales, pueden ser abrumadores, agobiantes e incluso devastadores. En este sentido, la sinceridad de Ande, su fragilidad, es conmovedora, es un acto de valentía. En un mundo donde la imagen es tan importante, donde la perfección es una constante exigencia, mostrarse vulnerable, mostrarse tal y como uno es, con sus emociones a flor de piel, es un gesto que la hace aún más humana, más cercana, y por ende, más querida por su público. Es como si estuviera diciendo, sí, me importa. Sí, siento algo. Soy humana como ustedes. Y esa transparencia, esa autenticidad, la hace aún más especial para sus fans. ***, ¿qué podemos inferir del vídeo? Explorando las posibilidades ***. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos inferir del vídeo? ¿Qué podemos deducir, analizar, a partir de las palabras de Ande y de su reacción?
Pues bien, podemos suponer, en primer lugar, que a pesar del tiempo que ha transcurrido, la relación con Kerem sigue siendo importante para Ande. Sus palabras sugieren indudablemente que no fue una relación superficial, pasajera, sino una conexión profunda, significativa, que dejó una huella imborrable. Quizás la frase "no puedo dejarlo, es imposible" se refiere a la dificultad de olvidar los sentimientos, los recuerdos, las experiencias que compartieron. Tal vez exista una parte de ella que aún añora lo que tuvieron, lo que construyeron juntos. Quizás el recuerdo de Kerem siga siendo un eco en su corazón. También es posible que Ande esté hablando, no solo de la relación romántica, sino también de la conexión profesional, de la camaradería, del cariño y del afecto que se forjaron durante la serie Love is in the Air. La cercanía a la complicidad que mostraron en la serie, fue algo excepcional, algo que el público notó y que los cautivó. Es probable que hayan desarrollado una amistad muy fuerte, una amistad que va más allá de la pantalla, que se ha consolidado con el tiempo. Quizás "no puedo dejarlo" se refiera a la imposibilidad de romper ese vínculo, de negar lo que vivieron, de ignorar los momentos compartidos, tanto en el set de grabación como en sus vidas. O quizás la respuesta sea aún más simple y personal, más humana y comprensible. La emoción de Ande podría ser simplemente la tristeza ante el fin de una relación, el recuerdo de los buenos momentos, la melancolía que a veces acompaña a los amores que ya no son, a las relaciones que por alguna razón han llegado a su fin. La nostalgia por lo vivido, por lo que fue, por lo que pudo ser, por lo que se añora, por lo que se extraña. Lo que es innegable, lo que salta a la vista, es que las palabras de Ande han generado un debate interesante, profundo, entre los fans de la serie, entre los seguidores de ambos actores, entre los amantes del mundo de las series turcas en general. Se han multiplicado los comentarios, las especulaciones, los análisis en las redes sociales. Algunos se han mostrado comprensivos con Ande, han expresado su apoyo incondicional, han manifestado su empatía por su situación. Otros han intentado encontrar una explicación lógica a su reacción, han buscado las posibles causas, han intentado desentrañar los misterios detrás de sus palabras. Una cosa es segura y el vídeo lo demuestra con claridad meridiana: la química, la conexión, la magia que existía entre Ande y Kerem sigue siendo muy fuerte y que su relación ha dejado una marca imborrable, profunda, en sus vidas. Las emociones, los sentimientos, los recuerdos, las experiencias compartidas, siguen presentes y son capaces de aflorar, de manifestarse en cualquier momento, en cualquier circunstancia, como pudimos ver en el vídeo. ¿Y el futuro? Reflexiones sobre el destino ***. En cuanto al futuro, es difícil, muy difícil, predecir qué pasará. La vida es un camino lleno de sorpresas, de giros inesperados, de cambios que a veces no podemos controlar. Es posible, quizás, que Ande y Kerem sigan caminos separados, manteniendo una relación cordial pero distante, basada en el respeto mutuo, en el recuerdo de lo compartido, pero sin buscar una mayor cercanía. O quizás con el tiempo logren reconstruir una amistad más sólida, basada en el respeto y el cariño que se tienen, una amistad que les permita compartir momentos especiales, sin que esto implique un compromiso romántico. O tal vez, y esto es algo que solo el destino puede determinar, la historia de ellos aún no haya terminado, y el futuro les depare nuevas sorpresas, nuevos encuentros, nuevas oportunidades de revivir la magia que los unió en Love is in the Air. Solo el tiempo, el implacable paso del tiempo, lo dirá. Lo importante, lo que debemos recordar, es que las personas, incluyendo a los actores, a las actrices, son seres humanos con sentimientos, con emociones, con sueños, con miedos. Merecen respeto, merecen privacidad, y merecen que se respete su intimidad, su vida personal. No debemos juzgarlos, no debemos especular sobre sus vidas privadas, ni sobre sus decisiones. Lo mejor que podemos hacer es disfrutar de su trabajo, apoyar sus proyectos, admirar su talento, y desearles lo mejor, la felicidad, el éxito y la paz interior. En definitiva, el vídeo de Ande Erçel llorando al hablar de Kerem Bürsin es un recordatorio, un poderoso recordatorio, de la complejidad de las relaciones humanas, del impacto de la fama, y del poder de las emociones. Es una ventana a una puerta abierta a la vulnerabilidad de una persona que, a pesar de su éxito, de su popularidad, de su fama, sigue siendo sensible, humana, y capaz de sentir, de sufrir, de emocionarse como cualquier otro ser humano. Y bueno, hemos llegado al final de este análisis, de este vídeo. Espero que este análisis,
que esta exploración de emociones, de sentimientos, haya sido de su agrado, y que juntos hayamos logrado reflexionar sobre este tema tan interesante, tan apasionante, y que ha generado tanto interés. Resumiendo y agradecimientos Resumiendo, hemos visto el vídeo de Ander Cell emocionada al hablar de Kerem Bürsin. Analizamos el contexto de su relación en Love is in the Air y su posterior ruptura. Exploramos las posibles razones detrás de la emoción de Ande, desde la conexión romántica, la conexión profesional, y la dificultad de superar un amor que dejó huella, una experiencia que dejó una marca imborrable. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo, por su tiempo, por sus comentarios, y por compartir sus opiniones, sus reflexiones. Me encanta leerlos, me encanta saber que estamos construyendo una comunidad de fans de las series turcas, una comunidad unida por la pasión, por el interés, por la admiración. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a seguir creando contenido de calidad. Y ahora, por favor, no olviden dejar sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones. ¿Qué opinan del vídeo? ¿Creen que Ande y Kerem podrían tener una amistad duradera, sólida, basada en el respeto y el cariño? ¿O quizás creen que el destino les tiene preparado algo más? ¿Creen que podrían volver a estar juntos de alguna manera? Me interesa mucho leer sus perspectivas, sus análisis, sus opiniones. Déjenlos en la sección de comentarios. Y finalmente, si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante, si les sirvió, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que compartan su pasión por las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo, y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Es la mejor manera de estar al tanto de las últimas novedades, de las últimas noticias, de los últimos análisis del mundo de las series turcas. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de cariño para todos ustedes. Hasta la próxima.